En esta oportunidad quiero hablar sobre la importancia que tiene el diálogo. Yo comparto en la universidad un curso que es sobre la filosofía de la persona y en ese curso vemos un tema que nos lleva quizás el 30-40% del pensum, y es sobre la importancia del diálogo. Y el diálogo nos ayuda a nosotros como una herramienta para traer solución a los conflictos. El diálogo nos ayuda a nosotros para cerrar un negocio. El diálogo nos ayuda para saber darle un consejo a los jóvenes o a nuestros hijos. El diálogo nos ayuda a nosotros a poder traer sanidad al alma de las personas. Job decía con relación a sus amigos que habían llegado y que le habían llevado un mal diálogo porque empezaron a criticarlo, empezaron a difamarlo. En cambio yo, dice Job, yo os hubiera alentado con mis palabras. Mis palabras hubieran apaciguado vuestro dolor. O sea, el diálogo puede llegar a apaciguar el dolor que pueda estar pasando una persona, ya sea porque tiene un duelo, algún familiar, quizás murió, una persona que puede estar pasando una enfermedad. Lo que digo es que el diálogo tiene un poder y un efecto en la vida de las personas que si nosotros sabemos utilizarlo, vamos a llevar mucho beneficio a las demás personas. El profeta Isaías dice en Isaías capítulo 50 y en el versículo 4, el Señor me dio lengua de sabios para saberle hablar palabras al cansado. O sea, el diálogo es importante. Por eso es que les digo que en este curso de filosofía, esta parte del diálogo es muy importante. Compartí también el curso de solución de conflictos y nos dimos cuenta que el diálogo es una herramienta vital para poder darle solución a los conflictos. Esos conflictos que suceden en las comunidades, los conflictos que suceden en las escuelas, el conflicto que suceden en los hogares, el conflicto que pueden suceder en la iglesia. O sea, cualquier tipo de conflicto, no importa si es un conflicto laboral, el diálogo está inmerso ahí. El diálogo es importante. La comunicación es importante. Por eso quiero llevarlos a 1 Corintios capítulo 15 y en el versículo 33. Y fíjense la importancia que tienen nuestros diálogos. Y dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones. Malas conversaciones. Que se le vaya quedando esa palabra, malas conversaciones. ¿Cuáles podrían ser esas malas conversaciones? Son tan potentes que pueden llegar a corromper las buenas costumbres. Hay personas que tienen muy buenas costumbres, pero lamentablemente cuando se enfrentan a un mal diálogo, a una mala conversación, esas buenas costumbres que tenían estas personas se ven corrompidas. Por poner un ejemplo, hay personas que tienen muy buenas costumbres de estudio, por ejemplo. Son personas aplicables, son personas estudiosas, pero cuando vienen y empiezan a tener conversaciones con otros alumnos, muy malos alumnos, muy malas personas, y obviamente el diálogo que ellos tienen como compañeros de aula, empieza uno al otro a corromper esa buena costumbre. Después de un tiempo vemos que aquel alumno que era un alumno aplicado, un alumno que realmente entregaba sus tareas, ahora lo vemos un alumno pésimo. Y decimos, y los padres dicen, mire, cuando mi hijo estaba en el básico excelente,
Cuando mi hijo estaba en diversificado excelente, salía en cuadros de honor, era una persona que su promedio era de 95, 100, pero ahora que vino a la universidad cambió y su rendimiento académico ha deteriorado. Y nos damos cuenta que las conversaciones que tenían con malos estudiantes hizo que esa buena costumbre se corrompiera en el alumno. Pero esto va más allá. Por eso es importante, si nosotros tenemos muy buenas costumbres, es porque esas costumbres de alguna manera ya fueron programadas en nuestra vida, a través de los hábitos, a través de la disciplina. Los padres de familia forman a sus hijos con buenos hábitos, forman a sus hijos con muy buenas costumbres. Por eso ustedes como padres de familia tienen que ser conscientes cuáles son las conversaciones que sus hijos están escuchando. Porque una mala conversación puede llegar a corromper y puede llegar a destruir todo aquel trabajo que ustedes hicieron durante la niñez, durante la adolescencia y la juventud de sus hijos. Aquellos hábitos maravillosos, aquellas costumbres maravillosas se han estado perdiendo por las malas conversaciones que nuestros hijos están escuchando, ya sea de una manera presencial, con amistades que no están dejando nada bueno en su corazón y en su mente. Pero también estos diálogos, ellos los escuchan o los ven a través de las redes sociales. Las redes sociales pueden ser una herramienta valiosa e importante para nuestra vida, pero también las redes sociales, en el contexto que lo estamos viendo, pueden llegar a destruir un hábito o buenas costumbres en la vida de nuestros hijos. Esas buenas costumbres se pueden llegar a destruir si la persona es expuesta a una mala conversación. Fíjense el poder que tiene el diálogo, que puede llegar a corromper una buena costumbre. Por eso es que los hombres que son casados y se reúnen con esos grupos machistas, por ejemplo, y empiezan ahí a tener conversaciones en las cuales están destruyendo una buena costumbre en la vida de ese esposo o de esa esposa. Ya no es aquel esposo que se entrega a la familia, ya no es aquella esposa que se entrega a la familia, que se entrega a los hijos, que se entrega a los quehaceres de la casa. Se va perdiendo esa dinámica de buena costumbre que se tenía como pareja. ¿Por qué? Porque están prestando su oído a una mala conversación. Y esa mala conversación está destruyendo las buenas costumbres que se tenían en ese hogar y que por esas costumbres se estaba teniendo un hogar sólido y un hogar maravilloso. Las malas costumbres se pierden con malas conversaciones. En la empresa nos hemos topado con personas que empiezan a tener malas conversaciones. Mira, en esta empresa no agradecen, después lo botan a uno, no le dan el tiempo. No, hombre, uno haciéndoles el dinero a estos ricos. Y todas esas malas conversaciones corrompen aquellas buenas costumbres de aquellos buenos trabajadores que son puntuales, con aquellos trabajadores que llegan a su meta, con aquellos trabajadores que tienen como costumbre cuidar el patrimonio de la empresa, cuidar la imagen de la empresa. Pero escucharon una mala conversación de un mal trabajador que llegó a corromper los trabajadores de aquella empresa, y aquella disciplina de trabajo, aquella disciplina de entrega que se tenía, ha ido mermando. Y por eso es que vemos los malos resultados en los últimos 6 meses, por poner un ejemplo, en la empresa. ¿Qué ha pasado? Han utilizado el diálogo como una herramienta negativa para poder destruir aquellas costumbres de aquellos buenos trabajadores. Y así podríamos irnos y llegar a la conclusión que lo que dice aquí la Escritura: no erréis, no dejes de dar en el blanco. Las malas conversaciones, los malos diálogos corrompen las buenas costumbres. Quiere decir también, démosle vuelta a esto, que una buena conversación va a corromper las malas costumbres. Hay malas costumbres y a veces me dicen a mí, ¿cómo podemos hacer para quitar estas malas costumbres? Y yo les digo, el diálogo es importante.
Y por eso es que compartimos una serie de conferencias, porque las conferencias son diálogos saludables. Y en esos diálogos, en esas conferencias, en esas pláticas, lo que queremos es cambiar la mentalidad de aquellas personas que tienen por costumbre y de malas costumbres no hacer las cosas con excelencia, no hacer las cosas con agrado, no hacer las cosas con gratitud. Pero las buenas conversaciones pueden llegar a corromper esas malas costumbres. Por eso el diálogo tiene un efecto en la vida de las personas, que a través de esos diálogos vamos a ser personas productivas, vamos a ser personas con muy buenas costumbres. Quiero ir terminando con esto. Las malas costumbres están relacionadas con las malas conversaciones. Las buenas costumbres están relacionadas con las buenas conversaciones. Así que en tu hogar haya excelencia de conversaciones, que en el trabajo puedan tener excelencia de conversaciones, que en tu matrimonio puedan tener excelentes conversaciones, que en la iglesia puedan tener excelentes conversaciones. Pero ¿cómo pueden haber excelentes conversaciones si la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca? O sea, tus conversaciones van a ser el resultado de lo que tú tienes en tu corazón. Por eso es importante que nosotros limpiemos nuestro corazón, que haya una sanidad interior, y eso también lo hace el diálogo. A la medida que usted se expone a un diálogo con una persona, con un profesional, usted va a ir limpiando su corazón, limpiando su mente, para que en su boca solo existan muy buenas conversaciones. Buenas conversaciones. Por supuesto, hay un curso que usted puede sacar para tener excelentes conversaciones. ¿Qué temas voy a hablar con esta persona? Y eso va a ser muy importante para que esa persona que lo esté escuchando un día pueda tener muy buenas costumbres. Así que les dejo este pequeño pensamiento para que usted pueda meditar en él.